Hola para todas y para todos, para todos. Vamos a iniciar la clase o la vuelta de clases del receso escolar con un repaso. Esto es para cuarto año A y para cuarto año B, historia del CP número 35, este video. Así como ustedes pueden ver, estoy compartiendo mi pantalla. Podemos ver en mi clase, uy, disculpen eso, historia de cuarto, B va a ser en este caso, estoy tomando este ejemplo, pero sabemos que ambos grupos tienen después cada uno sus clases virtuales, siempre se las comparto en el grupo de WhatsApp. Retomo con esta clase, que fue la clase virtual número 5, debido a que nos habíamos quedado, y tal como dice el cartel acá, vamos a repasar algunos conceptos esenciales. Esa clase ya fue de repaso, tenían una pequeña actividad que muy poquitas personas, algunas me pudieron entregar, ya después lo vamos a ir viendo eso. Básicamente, fíjense que ahí lo que primero trabajamos fue con una imagen, voy a tratar de ampliar un poco más. Repasamos algunos conceptos, tenemos lo del comercio triangular. La burguesía europea había estado a lo largo del siglo, de los siglos XV al XIX, fortaleciendo su posición económica, y habíamos marcado esta idea del comercio triangular tal como lo observan ustedes en el gráfico. Desde Europa se transportaban armas, algunas chucherías que le podíamos decir y demás, para comercializar con los reinos costeros africanos, y desde allí se obtenían las personas africanas que eran sometidas a la trata, a la esclavitud, llevadas en los barcos hacia las colonias europeas instaladas en el continente que ellos llamaron América, y de ahí sometidas a la esclavitud a mano de obra forzada, explotada, con todas las riquezas que se obtenían. Ese dinero, digamos, en forma, ayuda a concentrar o a consolidar el capitalismo en Europa, a la burguesía europea, por supuesto, como la clase social que promueve este nuevo sistema. Por eso decimos que este sistema de explotación o de doble explotación del continente de recursos naturales y humanos en el continente africano, así como de nuestro espacio, que llamaron América, va a fortalecer las condiciones de dominio del viejo continente o del continente europeo y de la clase que sustenta este sistema, que es el capitalismo, que es la burguesía. Por esa razón, nosotros habíamos trabajado a lo largo de las clases este esquema. Yo se los marqué en la clase virtual número 5 para que lo recuperaran, ya lo tenían en otra parte en su carpeta. Búsquenlo, vayan revisando las clases. Esta organización del comercio entonces permite a la burguesía ser la dueña de los medios de producción. Recuerden esto, son los medios, es adueñarse de todos aquellos medios que les permiten producir. En este caso van a ser manufacturas y van a pasar en una etapa que luego va a ser el desarrollo de la industria, la primera etapa de la industrialización. Específicamente vamos a trabajar eso cuando decimos que es la dueña de la materia prima, la lana en los campos ingleses, como un proceso en donde van cercando los campos, van expulsando a los campesinos de esas tierras. Al ser expulsados van a tener que emigrar obligatoriamente hacia los centros urbanos. También son dueñas de la materia prima del algodón obtenido de las regiones coloniales, por ejemplo, los estados del sur de Estados Unidos precisamente, una colonia británica hasta ese momento. Son dueños de la tierra, los cercamientos, de los transportes, de la nueva tecnología que se va instalando, las hiladoras mecánicas. Después va a aparecer otro tipo de tecnología como es la industria, el uso de la energía del carbón, de la industria a vapor, de los espacios físicos en donde ahora se va a desarrollar este nuevo modelo de desarrollo económico. Ya no son los talleres artesanales en las casas de los artesanos, sino que es en las fábricas, en esos espacios específicamente establecidos muy cercanos a los centros urbanos, y de los cuales también es dueña la burguesía, así que como todo ese proceso social que le va a permitir controlar la mano de obra para explotarla, y es mano de obra, la definimos como barata, porque la burguesía, perdón, le impone condiciones sociales de explotación o de no tener otra salida a las clases populares que ofrecer su capacidad para trabajar a costa de un salario muy, muy magro, muy escaso. Eso lo habíamos trabajado en momentos anteriores, lo habíamos repasado, recuerden, porque los cuartos vienen de 3/3
y no todos vienen en las mismas condiciones, entonces habíamos hecho este repaso. Además del aspecto económico, ahí vamos a marcar otro elemento de la burguesía europea que tiene que ver con obtener no solo el control económico, sino el poder político. Poder implementar formas de gobierno que favorezcan el poder, que protejan la propiedad privada, que es lo que más les va a interesar, y en este caso también la libertad religiosa va a ser un elemento que se va a meter ahí, de la participación en los ámbitos de poder de decisión. Entonces la burguesía europea es la que lidera en cierta forma el proceso revolucionario francés, que es mucho más complejo, pero en este proceso, en este repaso, estamos prestando la atención en ese elemento, digamos, ¿sí? Fíjense que ahí lo que vamos a marcar es que la burguesía lidera estos procesos revolucionarios y logró implementar nuevas leyes que le van a garantizar, como mencionaba hace un momento, el control de su propiedad privada, garantizarle la propiedad privada, y estas nuevas formas de gobierno. Una que destacamos en realidad acá y que no nos hicimos no nos detuvimos extensamente en ello, sí lo hicimos en tercer año, no ahora en cuarto, es con, por ejemplo, la división de poderes. ¿Por qué tomo esto? Porque me parece necesario que ustedes puedan entender esto para que después nosotros podamos entender que esta forma de gobierno es lo que es la democracia moderna, que la vamos a tener en posterioridad en nuestro país. Por eso yo necesito que ustedes vayan entendiendo esta base de contenidos. Bien. Esto es un repaso, es casi de cívica, pero es necesario. A veces uno puede considerar que es algo ya sabido, por algunas personas sí, por otras no, así que por eso está este esquema de la división de poderes. Después continuamos con la revisión de contenidos. Una de las cuestiones que fuimos estableciendo es que lo que pasa en Europa tiene una incidencia directa en nuestro espacio continental. Nosotros proveníamos de una colonia española, pero que lo que sucede, sobre todo tomando como Francia, España, Inglaterra y Francia, siempre influye en el desarrollo histórico de lo que fue sobre todo en el siglo XIX los procesos de independencia de las colonias. En primera instancia, lo voy a poner acá ya, fíjense que vamos a marcar acá en la línea de tiempo, que ustedes la tenían que copiar, dice, debes copiar la misma, copia en la carpeta. Si están pudiendo imprimir las hojas, está bien, cualquiera de las dos opciones es importante tenerlo. Fíjense que hablábamos que a mediados del siglo, de 1750, a mediados del siglo, inició el proceso de la revolución industrial, que es siglo XVIII. 1776 tenemos este proceso de que las colonias inglesas en América del Norte se van a independizar del dominio inglés, del dominio británico, y van a formar parte de lo que hoy es Estados Unidos. Y a partir de ese momento también se toma como una especie de influye mucho en el momento político, en el ambiente político de la época, al decir, bueno, si ellas pueden liberarse de sus colonias y empezar a construir su propio gobierno, el resto lo van a tomar como una influencia. En 1789, la Revolución Francesa, estaban conectados estas situaciones históricas también. Recuerden que los franceses colaboraron también en la guerra de los Estados Unidos y que eso le trajo problemas internos que se sumaron a otras cuestiones que hacen que estalle ese estallido social tan fuerte que se da en 1789 y que va a ser tan fundamental. Todos estos contenidos después los vamos a pasar a 1806, 1807, decimos que los británicos han perdido las colonias en el norte, están buscando caminos alternativos u otros lugares que controlar en el continente porque no quieren perder este juego, los europeos en general, de tener colonias y de poder sacar todas las riquezas que tienen, los recursos que ellos consideran recursos explotables de otros lugares. Y un lugar fundamental era Buenos Aires, la ciudad puerto, porque de allí salía todo el metal de plata que se explotaba en lo que hoy es el Potosí, que en ese momento era todo el virreinato del Río de la Plata, hoy es parte de Tarija en Bolivia, pero se explotaba ese mineral de plata y se bajaba por la antigua ruta 9, que les digo yo, la ruta histórica,
por las principales, ciudades, las más antiguas de la región criolla de nuestro país, hasta llegar al puerto de Buenos Aires, sacaban los recursos y se los llevaban a España. Entonces, por eso Buenos Aires era una ciudad que llamaba la atención y sobre todo los intereses de los ingleses. En 1806 y 1807 producen dos invasiones y fueron de hecho, lograron controlar durante algún tiempo el gobierno, la ciudad, puerto, pero finalmente hay una resistencia, la resistencia porteña, y los ingleses en ambas ocasiones terminan por perder. ¿Qué es lo más importante que nos quedaba y que nosotros recuperábamos de esto? Es que no son la corona española la que defiende la ciudad puerto, de la cual sale tanta riqueza para Madrid, para la metrópoli, sino que son los criollos, la sociedad criolla en general, que no desean pertenecer a un protectorado británico, y más allá de todo deja una enseñanza, un aprendizaje en las sociedades criollas. Tienen capacidad militar, hay posibilidades de defensa, y también está mostrando de que el imperio español del cual dependen está debilitado cada vez más. No está pudiendo responder tampoco a proteger la ciudad, y si está débil, evidentemente también es posible que nos podamos independizar de la metrópolis española. Entonces las invasiones inglesas sobre todo dejan un aprendizaje muy importante, que va a ser un recurso que se va a utilizar en 1810. El elemento importante que siempre lo marcamos como una conexión y que se entiende muy bien es el rol de Napoleón Bonaparte, ese general francés que responde a los intereses de la burguesía, que sale a defender a Francia, la Revolución Francesa, del resto de las monarquías, tan exitoso en el campo de batalla, que después termina autoproclamándose emperador y demás. Que en esta idea de querer conquistar toda Europa, porque pasó de ser un militar revolucionario, a defender la revolución, a querer controlar toda Europa. Pasó. Pero, y en ese proceso que andaba en 1808, Napoleón Bonaparte allá en Francia, queriendo pasar a Portugal, que se negaba a obedecer sus directrices de no comerciar con Gran Bretaña, tiene que pasar necesariamente para llegar de Francia a Portugal, tiene que pasar por España, lo hace, y en el proceso también captura al rey Fernando VII. Entonces acá se produce esta idea de que, recordamos que las colonias españolas no pertenecen al gobierno en sí, sino a la monarquía, al rey. Si no está el rey, ¿quién gobierna? Bueno, es el momento ideal. Hay una serie de factores que ya se han venido dando a lo largo de los años para que se dé este contexto de que en 1810 se inicien los procesos de independencia en el territorio de las colonias españolas, y después va a producirse, por supuesto, el surgimiento del proceso de formación de los estados nacionales en nuestro territorio, en nuestra América. Y en ese sentido estábamos trabajando, ya nos íbamos a concentrar en lo que es el territorio del Virreinato del Río de la Plata, que después va a ser un parte del territorio de nuestro país, Argentina. Y lo que estábamos planteando es que sí, realmente todos tienen esta idea de querer independizarse de España, pero aparecen diferencias. ¿Diferencias de qué tipo? Y hay criollos que tienen experiencia militar, otros tienen también intereses económicos y posicionamientos políticos. Traté de dividirlo. Esto les pedí que copien el cuadro en la carpeta también. Fíjense que hay muchos de los líderes criollos que habían luchado durante las invasiones inglesas, que habían demostrado esa capacidad militar, que obviamente van a estar de acuerdo en esta idea de independizarse de España, no todos. Por ejemplo, Liniers, Monsieur Liniers, que no es español, era francés, fue el héroe de la Reconquista durante las invasiones inglesas, pero sin embargo él no estaba interesado en independizarse después de España. Entonces sí estuvo en 1806, 1807, pero ya no de acuerdo en 1810. Hay otros que sí. Entonces ahí tenemos una diferencia. Dentro de criollos o algunos otros personajes que tienen experiencia militar, hay algunos que sí están de acuerdo con la revolución y otros quizás no tanto. Ya empezamos a desilvanar, digamos, a desenmarañar este hilo para poder entender el proceso de la revolución industrial.
perdón, del proceso de independencia. Los intereses económicos, hay muchos criollos que estaban interesados en liberarse de España, sobre todo en términos de impuestos, no quieren pagar impuestos, son los principales contrabandistas, son las familias de lo que luego van a sustentar lo que es la oligarquía argentina, son, en esencia sí, son contrabandistas necesariamente, estoy pensando en los Iraola, estas familias patricias, digamos. Después tenemos, bueno, obviamente hay una motivación de ganancias económicas, quieren un gobierno que les favorezca, se necesitan recursos económicos para poder llevar a cabo un proceso de independencia, y uno podría pensar, bueno, si tienen estos intereses económicos, seguramente van a financiar la revolución. Sorprendentemente, la mayor parte de los financiamientos de los ejércitos revolucionarios proviene del pueblo llano, no de la gran oligarquía. Sí se quiere beneficiar la gran oligarquía, pero quieren un gobierno en donde ellos gobiernen y no el pueblo ya no tenga participación. Y después hay obviamente aquellos jóvenes sectores políticos, los criollos, que se reunían, muy idealistas, muy influenciados por los ideales de la Revolución Francesa, de esa división de poderes, de la igualdad, la fraternidad. Y que entienden que deben acabarse todas formas de explotación, quieren la eliminación de la esclavitud, el reconocimiento de los pueblos originarios, gobiernos basados en lo que hoy podemos entender lo que sería democráticos, con soberanía de bases populares. Hay experiencias riquísimas, muy interesantes, de lo que luego va a ser Uruguay, que en ese momento se la llama la Banda Oriental, de Artigas, que lleva a cabo un proceso de independencia magnífico, sin apoyo del gobierno de Buenos Aires, que está siempre queriendo frenarlo, porque responde a los intereses de los sectores populares y no de las clases altas, con un proyecto, o sea, de reparto de tierras, de reforma agraria, lo podríamos pensar interesantísimo. Un hombre Artigas, que coincide con otros intelectuales o jóvenes criollos que van a ser los grandes reconocidos de esta revolución. Vamos a tener, por ejemplo, a Belgrano, a Mariano Moreno, a Castelli en las primeras instancias. Después en la zona norte, que seguramente han ido viendo, porque como en el colegio hemos estado subiendo de distintas áreas, mis colegas también lo han hecho, algunos homenajes a aquellos personajes históricos que han sido relevantes en nuestro proceso, como por ejemplo en la zona norte tenemos a esta maravillosa mujer que es Juana Zurduy, que si bien lucha en lo que vendría a ser hoy el territorio del Perú, se movió hasta lo que es el norte nuestro argentino, luchó con Macacha y Miguel Güemes, que son los que defienden la frontera norte con una guerra de guerrillas en pleno monte salteño, y permiten frenar los ejércitos españoles para que San Martín tenga ese aire para poder respirar, digamos, de no tener que mover su ejército al norte, y si puede, por lo que hoy es Mendoza, atravesar la cordillera de los Andes hacia lo que hoy es Chile, y avanzar hacia el Perú y convertirse en esa gesta en uno de los dos grandes libertadores del continente, junto con Bolívar. Tenemos un montón de personajes. Yo en este caso había elegido el de Belgrano, perdón. Acá, por ejemplo, yo les marqué, en esto tienen un mapa, justamente menciono los grandes liberadores del continente americano, San Martín, Bolívar. Vuelvo a mencionar estas mujeres como Macacha Gómez, Macacha, Juana Zurduy, ¿sí? Mariquita Sánchez de Thompson, también hay muchas mujeres que han sido las olvidadas de la historia y que participaron, la madre de la patria, ¿sí? Que lucharon al lado de una madre negra. La patria tiene una madre, una esclava que luchó tanto por nuestra libertad, y sin embargo han sido las olvidadas de la historia, así como también gran parte de esa población africana que fue traída y sometida a la esclavitud, que luchó muy valientemente al lado de los sectores pobres y criollos. La revolución, yo les había dejado también una especie de links en su momento, con un enlace a un programa de los canales del canal Encuentro, que es material pensado para educación, en el cual lo promovía el historiador Felipe Pisna, que hablaba acerca de cuál es el rol de los sectores populares en la revolución, para no olvidarnos de que realmente esa revolución las hacen los pueblos, ¿no? Y finalmente lo que tenían ustedes acá era sobre Belgrano. Es el 2020, o sea, se cumplieron el
el Día de la Bandera, como decimos, el 20 de junio, son los 200 años de la muerte de Belgrano, y por eso elegí dejarles finalmente un texto para que lo pudieran leer acerca de Belgrano, sobre su pensamiento, qué pasa con el tema de la bandera, pero sobre todo para hacer hincapié y no tener siempre presente como diciendo, bueno, fue nada más que el creador de la bandera, fue mucho más, fue un intelectual, un hombre que luchó mucho, un abogado devenido en militar, revolucionario. Realmente les dejé un texto, se los armé y tenían que trabajar y hacer algunas actividades. Ahí estaban. Y tenían que trabajar. Yo les había dejado las consignas que ahora después, debido a que, bueno, tengo muy poquitas personas que lo hicieron, vamos a retomar. La idea era que poder hacer este recorrido de la clase virtual número 5 a través de un video para que ustedes pudieran ubicarse diciendo, bueno, ¿dónde nos quedamos en historia? Nos quedamos en esto. Así que este es el video, espero que se haya podido entender. Disculpen que mueva mucho las manos, ustedes saben que también hablo mucho con las manos. Y nos vemos en clases de consulta.